prima hermana de Vanessa Landines Ortega. Una mujer que fue encontrada muerta el 19 de octubre del 2013. Mi nombre es Rosita Ortega, soy originaria de la ciudad de Ambato, Ecuador, y vivo en Quito desde hace casi 6 años. Hay un testigo presencial que observó que este individuo, el presunto asesino, hoy procesado y llamado a juicio, le propinó unos golpes a la Vane y varios empujones que le lanzaron al piso y que no la dejaron levantarse. A continuación, lo que sigue es que se le encuentra a la Vane al final de unas gradas agonizando. Él pensó que se trataba de una pelea de pareja y que por eso él no intervino. Yo creo que esta persona pudo haberle salvado la vida a Vanessa. Lamentablemente en esta sociedad estamos acostumbrados a naturalizar la violencia y a pensar que el hombre, por ser nuestro novio, esposo o pareja, tiene propiedad sobre nosotras y tiene la propiedad también de considerarnos un objeto violentable. En ese sentido, creo que nada justifica ni la violencia ni la muerte de una mujer. Y creo que las personas debemos empezar a empoderarnos y poder denunciar, intervenir en momentos de violencia. Hay formas, ¿no?, alternativas para poder denunciarla y evitar una muerte futura o una muerte inminente, porque nada nos libra de que nuestra vida en un segundo puede terminar. En el informe que da el fiscal, en el último, en el que ya le culpa de homicidio, el señor fiscal dice que de haber visto ya la gravedad del caso, por eso es que él llama al 911, resolver lo que él hizo. Buscaban un número, un celular, algo, porque de ellos estaba descargado algo de eso. Y salen a buscar un taxi que tenga, o sea, para poderse comunicar. Luego llaman a la Cruz Roja. Y como la Cruz Roja está cerca del hotel, a unas 5 cuadras a lo mucho. Y ellos ya llegan. Pero ya era cuando la banda ya estaba prácticamente muerta. La prensa se encargó de darle cobertura a su muerte como durante 2 días seguidos. Y fueron noticias súper amarillistas. Se dieron el tiempo de poner la foto de la Vane muerta en la portada de un periódico, con titulares súper sangrientos, súper amarillistas. Las noticias hablaban de que llegó al hotel con 3 hombres, que estaba en estado etílico, le habían puesto un alias, hablaban del agresor como que de fuentes confiables se sabía que no tenían relación alguna y que desde ese momento ya se presumía su inocencia. Eso es como el tratamiento que le da también la prensa a estos casos, ¿no?, que reproducen la violencia contra las mujeres de esta forma, juzgando si estuvo o no estuvo, con quién estuvo, si estuvo en el lugar no indicado, si era esto o no era esto en su vida. Creo que eso no importa cuando una mujer ya está muerta y atrás quedan familias huérfanas, ausentes de su presencia, con ese gran vacío que te deja la violencia contra las mujeres. Acá hay más fotos de la bebé. La Rafa tiene, el próximo 4 de junio va a cumplir 2 años. Cuando la Vane, su mami, falleció, tenía 1 año 4 meses. Lo curioso es que sus primeras palabras son mami, y este mami es generalizado, es para todos y todas en mi familia. Yo soy su mami, mi papá es su mami, mi primo es su mami, su abuelita es su mami, su bisabuelita es su mami y su otra tía también. Entonces es como, claro, somos ahora todos su mami. Estamos acostumbrados en este mundo a juzgar a las mujeres porque tal vez tienen un grado más de libertad, porque son fuertes y pueden valerse por sí mismas en la vida, sin un hombre al lado, y pueden hacer con su vida lo que ellas crean, lo que a ellas les convenga, que muchas veces desconocemos, que sin conocerlas las juzgamos, ¿no?
Pero yo creo que ya es tiempo de que la sociedad se dé cuenta de que a nosotras no es a quien se nos debe enseñar a cuidarnos, sino a los hombres a respetarnos, a que no nos golpeen, a que no nos violenten, a que no nos maten. No somos objetos las mujeres. Cuando luchas por algo justo, el patriarcado, el machismo empieza a temblar, se asusta porque su poder es cuestionado. La hegemonía de la dominación masculina es cuestionada y es puesta en juego. Nosotros sostenemos también una medida de difusión a nivel de redes sociales. Tenemos una página que se llama Justicia para Vanessa, a la cual han atacado algunas veces con insultos e improperios a la gente que se solidariza con nuestra causa. Temas como, ¿qué hace una madre soltera entonces a altas horas de la noche en un lugar donde obviamente le iban a violar o obviamente le iban a matar? Se dieron el trabajo de escribir mensajes diciendo las razones por las cuales no deberíamos sensibilizarnos con la causa de Justicia para Vanessa. Y es bastante irónico que se quiera imitar la lucha histórica de muchas de nosotras en contra de la violencia, inventándose justificaciones de inocencias frente a la violencia y querer desvirtuar un hecho puntual, querer desvirtuar y contrainformar a la sociedad de que la violencia existe. Este hecho de poder tener un estatus en la sociedad te da claro el poder de también organizarte, porque tienes recursos económicos para convocar a 1.000 gentes a una marcha, para poner 1.000 dinero para plata, carteles, qué sé yo, pero los hechos están dados y ni la mayor reputación del mundo, el mayor dinero del mundo, las mayores influencias del mundo van a borrarnos de la mente de que hubo un hecho de violencia. Si no hubiera sido por mi hija, que en fin de cuentas ha estudiado la sociología y ciencias políticas, no hubiéramos tenido esa orientación. Muchas de las personas se preguntan cómo es que hemos realizado todas estas acciones. Ha sido por mi hija. En la actualidad este caso sería considerado como un homicidio. El año pasado, en precisamente octubre del 2013, enero del 2014, se aprobó ya en el registro oficial el Código Orgánico Integral Penal, donde se tipifica el femicidio. Sin embargo, como la ley en el Ecuador y supongo que en varias partes del mundo no es retroactiva, no sería considerado un caso de femicidio, pero ya queda el antecedente de las muertes de las mujeres y de la lucha que hemos emprendido varios familiares en todo el Ecuador para que estas muertes no sean consideradas como un delito común, sino como un acto abominable de violencia machista contra nosotras. Estamos en la cuenta regresiva. En menos de media hora empieza la audiencia de juicio oral y estamos esperando poder llegar hasta allá. Sabemos que repartieron panfletos por toda la ciudad en estos días, como mostrándole a la ciudadanía de Ambato su versión de los hechos, versiones que fueron ya deslegitimadas en la audiencia de acusación. Para nosotros, o sea, me manifestó así de la vida, que yo estaba ahí en el mismo ruedo, llegué a avisar con ustedes porque me siento mal, a mí la gente me da la espalda. O sea, yo les sentía que estaba decepcionado. No, bien, no. Con la cara de tristeza. Hay muchas contradicciones en las versiones de los testigos, sobre todo de la novia del acusado. También noté cierto como miedo de parte del testigo presencial, y es obvio, o sea, hablar delante de una audiencia por lo que puede significar, ¿no? No sé qué estará pensando el tribunal. Pienso que mis abogados han sido bastante objetivos. Del lado de la defensa del acusado, bastante manipulación, bastante acusación, revictimización, palabras bastante fuertes. Es un tribunal donde todos son hombres. Se presenta que es un tema de vulneración de género. Parece que
no tienen sensibilidad en el caso. Hubo mofas en el público, le sacaron a 2 personas que se rieron por el tema. Entonces, es como una revictimización, ¿no? Todo el tiempo. Mi tía se puso bastante malita y sí se siente mucha tensión. Yo mientras estaba presente en la audiencia, un familiar del acusado se me acercó, me miró de pies a cabeza y me dijo qué asco. No sé qué están pensando, ¿no? Ay, ya vamos como más de 6 horas sin la nena, está ahorita bajo el cuidado de una prima mía. Supongo que extrañándonos, esperando, nosotros también esperando llegar y abrazarle y llevarle buenas noticias. Estamos regresando al receso, empieza el debate, va a empezar el debate ya para la condena o la absolución. Hemos nadado tratando de cruzar ese mar triste y nos hemos ahogado al llegar. El poder económico sigue primando aquí en nuestro país, a pesar del trabajo de la Fiscalía que sustentó todas las investigaciones. Pues los magistrados, no sé basados en qué, por unanimidad dejaron en impunidad este crimen y pues el presunto agresor queda libre. No hay justicia en este mundo. Esto no se quede solo con nosotros porque puede ser a cualquiera. Hoy fue Vane, pero nunca se sabe quién es la que sigue, y la idea es que ya no existan más muertes de mujeres. Ni una muerta más, ni una mujer menos, ni en el Ecuador, ni en el mundo. Podría ser cualquiera la mujer encubierta que camina con paso torpe en el borde de la acera. Podría ser tú la que la viste por última vez, la que la vio perderse. Podría ser Ana, podría ser Inés, podría ser yo, incluso podría ser tú. Podría ser la mesera del bar que borraron sin luz. Podría ser todas y cada una de nosotras. Podría ser que la justicia se vistiera de gloria, porque todas pedimos y todas exigimos que tan solo la justicia no nos deje en el camino, porque todas pedimos y todas exigimos que tan solo la justicia cumpla el justo castigo. Pedimos.